La violencia en México es un tema que vemos todos los días en las noticias, pero es mucho más que solo cifras y titulares. Es una lucha constante que se pelea con datos, con palabras y, lamentablemente, con vidas. Hoy vamos a desmenuzar este ciclo para entender no solo qué está pasando, sino por qué parece que nunca se acaba. 605.260. A ver, digámoslo de nuevo. 605.260. Ese es el número oficial de homicidios registrados en México entre 1990 y 2022. Es una cifra que, así de golpe, nos obliga a hacer una pausa. Pero claro, este número no es solo una estadística fría. Es el comienzo de una historia mucho más compleja. La historia de una sociedad que lleva décadas lidiando con la violencia en todas sus formas. Muy bien, empecemos. Para desenredar esta madeja, primero hay que ver los números de frente. Entender qué nos dicen las tendencias de las últimas 3 décadas. A ver, el comportamiento de la violencia no ha sido parejo, ¿eh? Tuvo sus altas y sus bajas. Vemos que a finales de los 90 hubo un respiro, una baja importante. Pero luego, entre 2007 y 2010, justo cuando arrancó la llamada guerra contra el narcotráfico, las cifras, se dispararon de una forma brutal. Después de otro pico terrible entre 2015 y 2018, en los últimos años se ve una ligera pero esperanzadora tendencia a la baja. Y ahora, ojo con esto, porque cuando se desglosa por género, la diferencia es abrumadora. Casi 9 de cada 10 víctimas de homicidio en todo este tiempo han sido hombres. Es un dato que nos habla muchísimo sobre la naturaleza de esta violencia. Ok, dejemos por un momento las cifras generales para meternos en una de las trincheras más peligrosas de este conflicto, el riesgo que corren todos los días las y los periodistas que intentan informarnos sobre lo que pasa. Para entender por qué ser periodista es tan riesgoso hoy, tenemos que echar un vistazo al pasado. Las fuentes nos dicen que allá por los años 90, con los cambios políticos, nació un nuevo tipo de periodismo en México. Uno más crítico, más valiente, uno que se atrevía a vigilar al poder. Y en el centro de la comunicación política de hoy está La Mañanera. Sí, es la conferencia diaria del presidente, una herramienta súper poderosa para marcar de qué se va a hablar todo el día. Pero, y este es un gran pero, también ha sido señalada como una plataforma desde donde se estigmatiza y se confronta a la prensa que hace preguntas incómodas. 47. Este número corresponde a los periodistas asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La misma cifra, 47, es la que se ha alcanzado durante la administración actual de Andrés Manuel López Obrador. Esto nos muestra que el peligro, lamentablemente, no ha disminuido. Y claro, esta retórica tiene consecuencias. Como lo dice una de las fuentes, sea a propósito o no, se termina creando un mensaje muy peligroso, que los periodistas son el enemigo. Y en un ambiente así de polarizado, pues para algunos, agredirlos puede empezar a parecer justificable. Ahora, cambiemos de escenario. Vámonos a otro lugar donde la violencia no solo ocurre, sino que se usa como arma, la política a nivel local. Pensemos en este caso en Michoacán. Un funcionario público, que además era conocido por criticar la estrategia de seguridad federal, es asesinado en pleno Festival del Día de Muertos. ¿Y qué pasó después? Pues según los reportes, más allá de la investigación, lo que se desató fue una guerra de acusaciones, usando la tragedia como un arma política. Este tipo de eventos no salen de la nada. Las fuentes trazan una línea directa que conecta la situación actual con el inicio de la guerra contra el narco en 2006, un momento que sin duda cambió las reglas del juego de la violencia en el país. Ya vimos los números, ya vimos el impacto en la prensa, su uso en la política, pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuáles son las razones de fondo, las sistémicas, que hacen que este ciclo de violencia no se detenga? Para intentar responder, a veces hay que buscar otras perspectivas. Y vamos a encontrar una muy poderosa en el trabajo del educador brasileño Paulo Freire. Sus ideas sobre el poder nos dan herramientas clave para entender la dinámica que alimenta todo esto. Su obra más importante es Pedagogía del oprimido. Y que el nombre no nos engañe, no es solo un libro sobre dar clases. En realidad es un manual para entender cómo funcionan las estructuras de poder y, sobre todo, cómo se pueden empezar a desmantelar. El concepto central en Freire es el de deshumanización. Es básicamente el proceso en el que un grupo dominante deja de ver a los otros como personas iguales y empieza a tratarlos como objetos, como cosas que se pueden usar, controlar o eliminar. Y aquí viene la idea más potente de Freire. Él dice que este proceso es de ida y vuelta, porque al deshumanizar a otros, los que oprimen también pierden una parte fundamental de su propia humanidad. Se deshumanizan a sí mismos en el proceso. Y aquí está la gran contradicción de la que habla.
Para Freire, la verdadera liberación no es que los de abajo ahora se pongan arriba para oprimir a los otros. No, se trata de romper el ciclo por completo, de crear una realidad nueva donde tanto los que oprimían como los que eran oprimidos puedan por fin recuperar su humanidad completa. Bueno, ¿y todo esto cómo se conecta con lo que hemos estado viendo? Si la violencia es un acto de deshumanización, ¿cómo se vería un camino hacia la liberación en el contexto de México? Podríamos verlo así. De un lado están las herramientas de la opresión. El discurso que descalifica, la violencia física que elimina, la desinformación que confunde. Y del otro, las herramientas de la liberación. Tener una conciencia crítica, que muchas veces es impulsada por el periodismo de investigación, y la solidaridad entre la gente. Freire es muy claro en esto. La violencia original siempre, siempre, viene de los que oprimen para mantener su poder. Y la salida nunca es un acto individual. Su famosa frase lo resume todo. La gente se libera en comunión. Y cerramos con esta reflexión, que se queda en el aire. Si aceptamos esta idea de Freire de que la violencia sistémica nos deshumaniza a todos, a las víctimas, a los que la ejercen y hasta a los que solo la vemos pasar, la pregunta final es inevitable. ¿Cómo se reconstruye no solo la seguridad de un país, sino la humanidad misma de toda una sociedad?